José Antonio, bienvenido. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 6, lección número 6 de la Biblia en el principio. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que dispensan este tiempo, hacen un paréntesis en sus labores o quizás de el tiempo de descansar, pero están estudiando la palabra de Dios, digno de felicitación, digno de admiración. Muy bien, continuamos. Continuamos con la lección 6 y aquí vamos a ver que Dios llamó a Abraham y le hizo unas cuantas promesas, todas ellas enfocadas en el Mesías prometido. ¿Verdad? También admiramos la fe de Abraham al escuchar al Señor y mudarse de un lugar a otro sin saber a dónde iba. Pero al mismo tiempo vamos a ver la debilidad de este mortal, de este hombre como nosotros, que tuvo miedo, pensó en sí mismo de forma egoísta, puso en peligro la vida de su mujer y también, ¿por qué no?, el plan eterno de salvación. Dios tuvo que actuar como a lo largo de la historia, de las historias que hemos venido estudiando. Dios interactuó, Dios tomó control de la situación y le dio una lección de fidelidad a Abraham y a nosotros también. Entonces vamos a ver otra vez más la fidelidad de Dios, la intervención divina en cosas que el ser humano siempre quiere tirarlos por la borda. Bienvenidos otra vez de nuevo y vamos a empezar la clase con esta oración. Postrados a los pies de Cristo, le damos gracias por un día más de vida, por habernos concedido el privilegio de poder usar nuestro tiempo, nuestros talentos para servir a Dios y a los demás con nuestros trabajos, con las actividades que nos tocó hacer hoy. Oremos, querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido Hijo. Pido todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, Abraham recibe la primera promesa que es la lección 6, Génesis capítulo 11 y también el capítulo 2. Seguimos con los objetivos de cada lección, usar el método de las 4C para familiarizarnos, para memorizar las 10 preguntas y así estar preparados cuando nos toque enseñar una historia bíblica. Practicar las preguntas de considerar y consolidar y concluimos con viendo la fe de Abraham y Sara, examinando, platicando, admirando, si se puede decir, la fe de estos siervos del Señor. Muy bien, como introducción a esta clase vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Tuvieron un tiempito para meditar, para pensar y para contestar esta pregunta? Bueno, tenemos aquí Baruch. Soy Adelante, no sé Fabiola, si es pastor. Soy Fabiola, pero estoy Fabiola. con mi celular, sí, y no puedo cambiar de nombre. Ah, ya, ya. Adelante, hermano. Ya, bueno, dice que es la fe. Entonces, yo le voy a contestar sea, con mis palabras. Me Sí, sé también el versículo de la Biblia, pero para mí la fe significa creer sin dudar. creer sin dudar. Muy bien. Excelente. Escuchamos a María Rosalba. Adelante, hermana. ¿Qué es la fe para usted? Buenas noches. Yo también como la hermana le iba a decir que, o sea, el versículo, ¿verdad? La fe, o sea, la certeza es como una seguridad de que vamos a recibir lo que no vemos todavía. Como decía Abraham,
que él se fortalecía en fe alabando a Dios y veía las cosas, declaraba las cosas como que ya fueran. Entonces pienso que eso es fe, creer aunque no lo tengamos todavía. Gracias, hermana. Muy bien, escuchemos a Jesús. Ajá, yo busqué en Google y dice que la fe es la confianza firme y profunda en lo que vemos, pero en lo que no vemos, pero sabemos verdadero. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino. Gracias. Muy bien. Sí, bueno. Escuchamos a José y luego a Lirio. Buenas noches, pastor. La fe no la conseguimos, es una gracia de Dios. Gracias, hermano. Muy bien. Un regalo de Dios. Germán Rivas, adelante. Hermano pastor, Jesucristo le bendiga a usted y a todos los hermanos. Perdóneme que estoy como que no estoy muy bien en la transmisión porque estoy por acá en el terminal terrestre. Sí, mi hermano, ya. Ajá. Le dejo. Siga, hermano, siga. Claro. ¿Cuál es su...? Sí. Sí, le escuchamos clarito. No, ¿qué lo voy a perder? En una empresa de aquí no voy a perder. Vaya abajo, porque ahora yo vi. Bueno, está ocupadito, Germán. Excelente. Entonces ya dijeron la fe. ¿Alguien tiene el pasaje bíblico, el texto bíblico que me pueda leer para ir viendo? Alirio, hermano, adelante. El texto bíblico en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos dice que es esa confianza, en este caso podemos decir que es sobre una promesa que Dios le hace a su pueblo y empezó con cuando Noé, que a Noé le prometió que le iba pues a salvar a él y a su familia y lo mandó a hacer el arca. Entonces él pues de pronto no comprendió el por qué, sin embargo confió, le creyó a Dios, algo que para él de pronto podría ser pues eh, insignificante y para muchos lo fuera porque nadie tuvo en cuenta eso. O sea, ¿cómo podría Noé hacer un arca en medio del desierto y creer de pronto que iba a venir un diluvio? Entonces es esa plena confianza y aceptación y una convicción, como lo dice el texto, en algo que no lo vemos, pero que debemos estar convencidos que si Dios lo ha prometido, así debe ser. Gracias, Alirio. Muy bien. Excelente. Una confianza en algo que es real. Nunca hemos visto a Dios, ¿verdad? Pero creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con nuestra mente que la promesa de Dios será cumplida cuando estemos en el cielo. Es una certeza, es una garantía, es una esperanza viva, no es una esperanza, un tal vez, un quizás, sino es algo seguro porque Cristo ya lo ha cumplido. Excelente, muy bien. Y ahora la siguiente parte. También un teólogo dijo, la fe es la mano que toma las promesas de Dios y las hace nuestras, ¿verdad? La fe es la mano que toma las promesas de Dios y las hace nuestras. La siguiente pregunta, ¿quién es el objeto de tu fe y por qué? ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿Un voluntario, una voluntaria? María Es Rosalba Cristo. y luego vamos con Fabi. Ajá. El objeto de mi fe es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador, es mi Señor y le he conocido y le he entregado mi vida. Gracias, María. Muy bien. Fabi, Bueno, dice, ¿quién es el objeto de tu fe?
Cristo Jesús, la sangre de Cristo que me ha limpiado y me ha permitido poder entrar confiadamente al trono de la gracia en su nombre. Gracias, Fabiola. Muy bien. Alirio. El micrófono, hermano. El objeto de mi fe es Cristo porque aunque no lo vimos en persona, estoy plenamente convencido que tal como lo dice el Evangelio, así sucedió y que Él vino para entregar su vida, para salvarnos y nos tiene una promesa hacia el último día que Él vendrá por los que le sigamos. Entonces es una confianza plena y ese es el objetivo principal en el caso mío de mi fe. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente también por los comentarios aquí en los textos. Mi Cristo es mi roca firme, mi ancla firme, mi Salvador Jesucristo. Excelente. Muy bien. ¿Alguien que me ayude con el texto bíblico de Romanos 12:2? Romanos 12:2. Alirio tiene a mano el pasaje bíblico. No, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Hebreos, por favor. Perdón, Hebreos, dije Romanos, Hebreos, por favor. sí, permítame un ¿Dijiste dónde? segundo. ¿Sí? Hebreos 12:2 12:2. Ajá. dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por su gozo y puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, perdón, y se santo a la diestra del trono de Dios. Excelente. Y se Continúa. sentó al trono de Perdón. la diestra de Dios. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias por sus comentarios. Y dos cositas aquí. La primera, al igual que la salvación, la gracia de Dios, el amor de Dios inmerecido que nos da, la fe también es un regalo de Dios. No es algo que usted y yo de la noche a la mañana podamos decir, hoy voy a tener fe. Todo lo contrario. Es el regalo de Dios a través de su palabra que el Espíritu Santo ha plantado en nuestros corazones y ahí ha germinado la semilla de la fe y ha producido pues frutos, ¿verdad? La fe es un regalo de Dios que cada día el Señor nos exhorta, nos invita a alimentarla a través de escudriñar la palabra diligentemente, ¿verdad? Esa es la fe, es un regalo que el Señor nos ha dado. La fe es la que nos abre los ojos para que veamos a Dios como nuestro Salvador, para que nos abre los oídos para que escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos, tus pecados te son perdonados, para que veamos para que sintamos con corazones de fe y reconozcamos que somos miserables pecadores, que por nuestros propios méritos jamás veremos el rostro de Dios. Es todo 100% obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Ya bien dijeron ustedes. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que murió, ¿verdad? Eh, y a los 3 días resucitó de entre los muertos, demostrándonos la tumba vacía, ascendiendo al cielo y sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo es el único que pagó nuestras deudas, nuestras iniquidades, nuestros pecados. La Biblia dice que no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo es el único justo que murió por nosotros los injustos. Jesucristo es el único que dijo a su Padre, yo me hago cargo de María, de Fabi, de
Alirio, de Nixon, ¿verdad? Yo muero por ellos. Yo entrego mi vida, ¿verdad? Yo les cubro con mi manto de justicia para que Dios hoy nos declare justos e inocentes. Entonces, Él es el objeto de nuestra fe. Como dice la Biblia mismo, en la tierra ni en el cielo no hay otro nombre dado en el cual se postre toda rodilla y podamos encontrar, tengamos, mejor dicho, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra realidad, ese es el objeto de nuestra fe y el texto bíblico nos decía, nos exhortaba a mantener fija la mirada en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Muy bien, hermanos, ¿qué fue lo que les llamó la atención de el texto bíblico que nos tocó leer? ¿Alguna cosita, alguna frase, algo que les llamó la atención que pueda usted sintetizar? Adelante, Alirio. Bueno, lo que más me llamó la atención fue el que Abraham, cuando fue a Egipto, pues buscando un beneficio propio hacia él y hacia Sarai, le pidió a Sarai pues que no se hiciera pasar por mujer, sino por hermana. Ujú. Eso pues fue una falta ante Dios, pues porque eso estaba metiendo una mentira. Y segundo, pues por obtener esos privilegios, pues bueno, como igual el pastor lo mencionó, puso en riesgo la vida de Sarai y hasta del mismo faraón, porque pues de hecho Dios castigó al faraón. Entonces, vemos cómo los seres humanos muchas veces utilizamos medios inadecuados y que no son vistos bien ante los ojos de Dios para obtener nuestros beneficios. Entonces, aunque él pues pensó en sus beneficios, pero lo hizo de la manera. Gracias, Alirio. Muy bien. Gracias, hermano. Adelante, Luis. ¿Alguna cosita que le llamó la atención? Sí, me llamó la atención que dice la Biblia que él levantó su campamento entre Ai y Betel, como diciendo, y me llevaba me llevaba a ese versículo al Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, él puso en ese sentido su confianza, que aunque él estaba bajo una carpa, pero su protección era Dios, porque no se fue ni a Ai ni a Betel, sino se quedó como en el centro, en el sentido de que aunque él erigió ¿verdad? Claro. Ujú. Sí, pero estaba él pensando en que, esperando como la guianza de Dios para dar el próximo paso. Y eso muchas veces tenemos que nosotros, debemos tenerlo en consideración, porque cometemos los mismos problemas, las mismas situaciones que Abraham, cometemos los mismos errores de Abraham. Por eso yo creo que Dios lo llama, además de que lo sacó, ¿verdad? De su tierra y su parentela, y más adelante pasa lo de con Isaac, pero es para que nosotros veamos que a pesar de que vamos a tener tropiezos, si seguimos caminando y le permitimos a Dios y aceptamos la corrección y vivimos en fe, Dios va a cumplir su propósito. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Fabiola, hermana, adelante. A mí también me llamó la atención en el inicio, porque ahí dice que Sarai era hermana de Abraham. Entonces, o sea, eso me llamó la atención. Y, y entonces cuando le dijo en Egipto, o sea, él mintió, porque también, o sea, era la esposa. ¿Mm? Eso.
Gracias, Fabiola. Muy bien, excelente. Entonces, gracias por su participación. Sí, una historia interesante, una historia en la cual vemos a los héroes de la fe tal y cual como fueron, ¿verdad? Aquí la Biblia no los cubre con un manto diciéndoles eran perfectos, nada de eso. Todo lo contrario, aquí vemos como él al principio obedeció al Señor y como decía Luis, hizo un altar para darle gracias a Dios y todo eso. Sin embargo, aquí vemos que a la primera oportunidad que Abraham tuvo, su viveza criolla salió a relucir, ¿verdad? Él dijo con propósito, ¿verdad? Que aquí di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí, así y a mí no me van a matar. Imagínese usted de un siervo de Dios decir eso, pensar en sí mismo de forma egoísta, sin saber lo que le iba a pasar a su esposa, poniéndole literalmente en bandeja de plata para que pues el faraón hiciese con ella lo que quisiera, ¿verdad? Vemos ahí una desconfianza, vemos una incredulidad, porque no es otra cosa que incredulidad, ¿verdad? Porque al desconfiar de Dios, pensar en sí mismo, ¿verdad? Iba a, a estar mejor, porque iba a ponerle a su mujer ahí con el faraón. Excelente, tantas aplicaciones que aquí nos lleva, ¿verdad? A meditarlas, a pensarlas, pero otra vez Dios intervino. Y aquí está el caminar de este siervo del Señor, donde salieron, donde se quedaron, donde falleció el papá, donde fueron a otros lugares. Y al fin, por la consecuencia de la hambruna, viajaron a Egipto. El río Nilo, ¿verdad? Ahí era la delta, el suelo fértil de Egipto, que ahí en otros lados había sequía y ahí todavía los cultivos, los trigos, los granos, los cereales, era en cantidades enormes, ¿verdad? Si luego llegó, no nos dice la Biblia cuánto tiempo estaban allí. Sin embargo, el faraón empezó a ver con ojos de lujuria, con ojos de deseo a esta hermosa mujer y la quiso tomarla como esposa, ¿verdad? Y ahí fue cuando Dios intervino y le dio una buena lección al faraón, diciéndole pues que era una mujer casada y era una mujer que tenía un propósito divino que de ella iba a salir a nacer de su descendencia el Mesías prometido, ¿verdad? Ahí está, le fue bien a este hombre mentiroso, a este hombre que tuvo miedo, a este hombre que no pensó en su esposa, sino en sí mismo. Pero al fin, el Señor iba a prepararlo, iba a probarlo, iba a darle muchas este, lecciones en la vida, como lo hace con nosotros, ¿verdad? Excelente, excelente historia. Es lindo meditarla, pensar y ver que en todo la mano de Dios estaba allí presente, ¿verdad? Dios guiaba a este hombre con defectos, más con defectos que con virtudes, pero lo estaba usando como un instrumento para que se cumplan sus propósitos divinos. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a analizar la historia como tal. Estamos en la parte de considerar y vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes encontraron ustedes? Adelante, Fabiola. Bueno, yo encontré a Taré, Abraham, Nacor, Harán, Lot, mujeres, Sarai, Milca, Dios, Cananeo, los egipcios, Faraón, los príncipes, los caldeos, los siervos y las criadas. Excelente, excelente investigación, hermana. Muy bien, completa su investigación. Los objetos, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Querida Carmen, hermana, tiene el micrófono abierto. Adelante, la escuchamos. Bueno, uno de los objetos que yo encontré ahí importante a considerar es el altar,
que Abraham hizo a Jehová cuando le prometió al hijo, ¿cierto? Le hizo, cuando llegó a la tierra, le hizo inmediatamente un holocausto a Jehová con esos animalitos, ¿cierto? Que partió por las mitades, más los avecitas, dice que no las partió. Y ese, a lo mejor uno de los más importantes para mí, porque denotaba la confianza que Abraham, sin conocer a este Dios, porque no nos olvidemos que Abraham era idólatra, venía de Ur de los Caldeos, que eran idólatras, y él ni siquiera era israelí aún, era simplemente un hombre que vivía en ese lugar, ¿cierto? Y que Jehová lo llamó para formar de él una familia, una nación, y próximamente iba a venir también de ahí el Salvador. Entonces tuvo ya del principio una relación con Dios en cuanto a la adoración y al sacrificio. Por eso para mí es importante este altar que Abraham hace holocausto a Jehová en agradecimiento que lo sacara, en obediencia a todo lo que él iba a regirse, ¿cierto? Aunque difícil, imposible a lo mejor para nosotros lo que él vivió, pero él decidió obedecer y creer y obedecer. Y para mí eso fue muy importante. Hay muchos más objetos, pero me fijé netamente en este altar, porque hoy ese altar está en nuestros corazones. Ahí está el altar de nuestro Dios. Gracias, Carmen. Muy bien, sí, buena identificación de los objetos. La riqueza que había acumulado, ¿verdad? Un hombre rico quizás tenía plata, tenía oro, pertenencias muchas, dice. Em, la tierra que Dios le prometió le dio a Abraham. Ya mencionaron el altar, ¿verdad? El holocausto, la tienda donde se hospedaba Abraham y todas las demás pertenencias, ¿verdad? Entonces, excelente identificación y también como dijo Carmen, un corazón agradecido que le dio honra y gloria a Dios. ¿Dónde ocurrió esta historia? Mencionó la Biblia algunos lugares, ¿verdad? Fabiola, adelante. Bueno, yo encontré estos lugares, Ur de los Caldeos, Canaán y Egipto. Muy bien. Gracias a Fabiola. ¿Algunos otros lugares donde que mencionó la Biblia? Ah, Carmen tiene el micrófono abierto. sí, también menciona Aram. Aram donde muere su padre, ¿cierto? Muere su Ujú. padre y ahí muere su padre en Aram. O sea, cuando él salió de Ur de los Caldeos, salió con su padre y su padre muere en Aram. Y después pasa a otro lugar, ¿cierto? Más adelante a Siquem también. Siquem, ujú. Siquem, Moré, y más adelante también dice que pasa por cerca, en realidad Betel, están bastante. ujú. Betel, Betel, ¿cierto? Casa del Pan, ¿cierto? Betel. Y y Negev también. al occidente también estaba ahí, o sea, él estaba al medio como de todos esos pueblos, ciertos cananeos, que más Ujú. adelante sabemos lo que iba a pasar, ¿cierto? Y Claro. se estableció allí en ese lugar del Negev, ¿cierto? Hacia el Ujú. Negev, dice, Negev. y partió hacia el Negev, sí. Ujú. Hay varios lugares ahí en Excelente. realidad. Muy bien, muy buenas historias. Luego fueron a Egipto, ¿verdad? Por el hambre. Y también podemos mencionar la mansión, la casa, el palacio del faraón. Excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? El texto no nos daba una fecha específica, pero más o menos fue antes o después de la construcción de la Torre de Babel. Cris, adelante. Ocurrió 2100 años antes de Cristo. Excelente. 2000 años antes de Cristo. Muy bien. Excelente. Y yo creo que con eso podemos decir que fue siglos, algunos siglos después del diluvio, ¿verdad? Después de la construcción del pueblo rebelde de Dios de la Torre de Babel. Y ahora pues se dispersaron por diferentes lados. La familia de Noé, nota usted que aquí el hijo que fue ingrato con su padre Canaán fue lo que es la región de Canaán, ¿verdad? Y ahí
conocemos que esa tierra era pues, había mucho libertinaje de todo lo que podemos pensar posible, ¿verdad? Y aquí vemos, todas estas familias son descendientes de Sem, ¿verdad? Y ahí hacemos la línea familiar y de ahí nació pues Abraham y de ahí viene el Mesías. Excelente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Encontraron algún problema? Vamos con Fabiola y luego con los demás hermanos y hermanas también que participen, con Luis, con Chris y Carmen. Adelante, Fabiola. Encontré varios problemas. El ponerse de acuerdo para mentir y para sacar provecho. ¿Sí? ¿Cree que se pusieron de acuerdo o nomás Abraham dijo, vamos a hacer esto? Bueno, de Yo alguna pienso forma que se pusieron de acuerdo, aunque ella no haya yo, querido, ¿verdad? y sí, yo creo que sí se pusieron de acuerdo porque le dijo que le diga que es la hermana, porque si no le iban a matar y él tenía miedo. Gracias, Fabiola. Sí, adelante, Luis. El mayor problema que yo vi aquí fue la desconfianza en la protección de Dios. Él desconfió de la protección de Dios porque si Dios le había dicho, yo te voy a llevar a la tierra que te mostraré y todavía él no le ha dicho, esta es la tierra, yo creo que él desconfió, tenía o de alguna razón quizás tenía desconocimiento del poder de Dios, ¿verdad? Como muchas veces el ser humano no ve la grandeza de Dios, del poder de Dios y miramos el entorno humano, pues él desconfió. Desconfío. Muy bien, gracias. Gracias, Luis. Luis, desconfianza e incredulidad. Adelante, adelante, Chris. Sí, Abraham mostró la incredulidad cuando llegó en Egipto y trató de controlar la situación por sí mismo en vez Gracias, de Chris. confiar en Dios. Me encanta esa parte, ¿verdad? Que trató de controlar la situación en vez de confiar en Dios. Ya lo había hecho el milagro de protegerlo en el viaje donde él estaba, ¿verdad? Y ahora confío en sí mismo. Dijo, ¿qué tal si Dios no me libra de esto? Gracias, Chris. Escuchemos a Carmen. Netamente te pregunta sobre el problema que pasó en Egipto o de toda esta historia que leímos acá, pastor, porque El yo vi problema de varios toda la problemas. historia es cuál es el problema, ¿verdad? Para mí, Estamos identificando algunos. algunos de los problemas más grandes que encontré acá, que aunque mis hermanos ya lo leyeron, fue la falta de fe, la, la situación que Abraham creó con Sarai, ¿cierto? Porque aunque eran hermanos, en realidad eran medio hermanos, pero él no creyó en las promesas de Dios y decidió mentir. Sabemos que las mentiras a Dios no le gustan, Dios no puede ser burlado. Y otro de los problemas más grandes que vemos en esta historia es, sin lugar a duda, la incredulidad de Sara, de Sarai, que aún no le cambiaban el nombre, ¿cierto? En cuanto a a la promesa, porque ya eran viejos, 75 años tenía Abraham cuando salió y aún no se cumplía la promesa del hijo, valga la redundancia, prometido. Entonces eso se llama falta de fe, porque Abraham podía haber dicho, no, no lo hagas, sin embargo siguió el tema de la señora, ¿cierto? Y todo el enredo que tenemos hasta hoy día con los hermanos, primos y qué sé yo, todo lo que pasó ahí. Así que falta de fe, incredulidad y querer solucionar las cosas por sí mismo, que generalmente lo hacemos, ¿cierto? Pero ahí denotamos que no confiamos en el Señor hasta el día de hoy. El hombre siempre va a ser el hombre, dice la palabra, el corazón el mismo. Entonces ahí nos deja una lección muy grande. De ese problema Gracias. nos deja esa gran lección de la fe. Debemos confiar siempre y siempre. ¿Ya? Gracias, Carmen. Muy bien. Entonces, ahí vemos ya identificaron la incredulidad. También una cosa que se nos olvidaba era que Sara era estéril, ¿verdad? Pronto vamos a llegar a la historia de que pasaron 25 años esperando y en ese esperar, Saraí se
incomodó, bueno, no se incomodó, pero se desesperó y puso a la sierva para que tuviera un hijo, ¿verdad? A través de ella. Y ya sabemos cómo lo que pasó. Pero aquí vemos, ella era estéril, la incredulidad, la desconfianza, también el egocentrismo de Abraham de pensar en sí mismo, de aprovecharse de la situación, pensando en que ella le iba a salvar la vida, ¿verdad? Entonces, desconfianza ante todo. Se resuelve el problema que mencionamos, los problemas. Juan tiene el micrófono abierto, hermano, adelante. Se resuelve el Buenas noches, problema, los problemas que mencionamos. Pastor Nixon. Quería opinar acerca del problema de la Ujú. historia. Acá nos dice que hubo hambre, es el primer problema, y después dice la Biblia que la mujer de Abraham, Sara, es su media hermana, es verdad, lo que él dijo, ¿no? Sí. Pero Media convenieron, hermana. claro, media hermana, ¿no? Sí. Convenieron ambos en ese acuerdo. Claro, es una parte de la debilidad de cada uno de ellos, porque más temían a la muerte, pero no confiaban en Dios. Una debilidad de cada uno de ellos, así como cualquiera de nosotros podemos tener una debilidad, ¿no? Y Ujú. ese es el problema de esta historia. Gracias, Juan. Muy bien, entonces vamos a la solución. ¿Se solucionó el problema? Gracias, Esperanza, también. Aquí nos muestra, sí. Esos locos no pensaban en nada de eso, ¿verdad? Si era incrédulo, pues mientras más mujeres tenían, su harén iba creciendo. Gracias por el comentario, querida Esperanza. Se solucionó el problema. Cuéntenos, Luis, adelante. Bueno, como siempre, Dios soluciona el problema al final. Metió la mano, se le revela al faraón y le revela, aunque fíjese, Abraham, y es una seña que no podemos decir medias verdades, tenemos que decir la verdad completa y confiar en el Señor. Media verdad también cae en mentira. Entonces, sí, Dios solucionó el problema porque intervino en la mano poderosa de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios intervino a favor de Abraham. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Sí, Dios soluciona todos los problemas, ¿verdad? Muchas cosas aquí vemos. Dios escogió a Abraham. Él le llamó, él le mostró, ¿verdad? Le dijo, hizo un resumen de tantas promesas que él iba a recibir y todas ellas enfocadas en el Salvador Jesucristo, ¿verdad? Am, Cuando Abraham flaquea, él viene a restaurarlos, él viene a, como, no sé, a rescatarlo es la palabra que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, protegiéndolos en Egipto, estaban en un país extraño, fácilmente le hubiera podido matar el faraón diciéndome, mentiste a mí, mentiste al faraón, ¿verdad? No era cosa de chiste, pero el Señor protegió y todo lo contrario lo mandó con algunas pertenencias también, salió enseguida, pero no les hicieron ningún daño, ¿verdad? Ahí está la mano de Dios de principio a fin. Excelente, entonces vamos a la parte de consolidar. Aquí sí vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, esta historia, ¿verdad? Muchas aplicaciones. Excelente. Primero, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daríamos? Luis, adelante. Sí, yo le daría la gracia y providencia de Dios. Gracia y providencia de Dios. Muy bien. ¿Algún otro título? Carmen.
Confiar plenamente en el Señor, en sus promesas que le había hecho, porque si lo había sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, donde era un idólatra, le mostró una tierra, ¿cierto? Le prometió todo, le dijo que de sus lomos iban a salir reyes, y todas las que le prometió, él tenía que haber confiado. Por tanto, esta historia podría, el punto principal de la historia es la fe inquebrantable que debería haber tenido Abraham, a Jehová en en ese tiempo. Gracias, Carmen. Querida Esperanza, adelante. Buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. Yo le pondría al título La fidelidad de Dios en Abraham. Gracias, hermana. Sí, porque eso es lo que vemos de principio a fin, ¿verdad? Después de lo que hizo Abraham, ahí ya no tenía ningún crédito, ¿verdad? Sin embargo, Dios le mostró compasión, Dios le mostró misericordia a este pecador como nosotros y mantuvo firme lo que le había prometido, que se iba a cumplir a través de él. Entonces podemos decir también, Dios llamó a Abraham y a su familia a Canaán, donde prometió bendecirlos y protegerlos, ¿verdad? ¿Algún otro título? Uno más para avanzar. Y si no, vamos avanzando. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aquí sí vamos a aplicar lo que la palabra de Dios nos muestra, ponernos en los zapatos en los pies de Abraham, ¿verdad? Nosotros que somos esposos, esposas, también que somos ciudadanos, que trabajamos en algún lugar. Aquí fácilmente podemos aplicar la viveza criolla, buscando oportunidades para aprovecharnos de los demás. Todo eso encaja aquí perfectamente con lo que hizo Abraham, ¿verdad? Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué pecado? Luis, Esperanza y también alguien más. No seguir la corriente del mundo. Muchas veces, pues posiblemente Abraham mintió porque esa era la costumbre de los hombres y muchas veces nosotros perdemos las bendiciones y pecamos porque ponemos, como dijo una de las hermanas, la hermana, tratamos de resolver las cosas en nuestras propias expectativas y experiencias humanas, cuando no debe ser así. Tenemos que aprender a confiar en Dios y poner nuestra confianza plena en Dios, aunque parezcamos ciegos, pero poner nuestra confianza plena en Dios. Y ese es el Gracias, pecado ahí. Luis. Gracias, hermano. Desobediencia, ¿verdad? Dudas. Esperanza, hermana, adelante. Bueno, el pecado que puedo ver en mí a través de esta historia es eso, que muchas veces ante un momento de dificultad, a veces empezamos a crear nuestras propias estrategias para salir de la situación. Y lo último que hacemos, que debería ser lo primero, es arrodillarnos, postrarnos y pedirle al Señor la sabiduría. También la mentira, porque a veces en esas situaciones de tensión lo que hacemos es mentir para poder salir de la situación. Ese es el pecado que veo que a veces cometemos o cometo en mi vida. Gracias. Gracias, Esperanza. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro hermano o hermana? ¿Qué tal el amor al prójimo? Muchos pensamos que el prójimo no es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros esposos, ¿verdad? Adelante, Fabiola. Yo veo en esta historia el pecado de apoyarse en su propia prudencia, en sus propias fuerzas y pensamientos, porque cuando Dios le habló, él es reconocido como el padre de la fe. Entonces, vienen pruebas, vienen cualquier tipo de dificultad y muchas veces no andamos con la mirada en Jesús,
sino en nuestras fuerzas y queremos nosotros resolver. Y pienso que ese es el pecado también que confieso, porque en algunas situaciones, o sea, yo quiero valerme por mis fuerzas y después recapacito enseguida y ya me da vergüenza con Dios. Gracias, Fabiola. Muy bien, excelentes aplicaciones. Hay un montón de poderlas aplicar, ¿verdad? Que a veces las vivimos diariamente y, como dije, el amor al prójimo, la desconfianza, confiar en nosotros mismos, dudar de las promesas de Dios. ¿Será que Dios me va a proteger en esta situación? ¿Me va a ayudar? ¿Qué pasa si no, Dios no me ayuda, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas le pasaron muchas cosas por la cabeza de Abraham y dijo, vamos a hacer esta suena más favorable. Excelente. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Estamos en el Evangelio, las buenas nuevas. Antes vimos la ley de Dios mostrándonos cómo ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra. Aquí vemos el amor de Dios, el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué merecía Abraham por lo que hizo, por lo que mintió a Dios, por lo que desconfió a Dios? ¿Qué merecía él? Carmen tiene micrófono abierto. ¿En qué versos dice y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? A mí me enternece mucho esa parte de cuando Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, te maldiciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Yo tomo este para mí porque este Dios al que yo alabo, este Cristo al que yo bendigo, es el Cristo de mi familia. Es el Cristo que le he entregado a mi familia. Y siempre le digo, yo en mi casa te serviremos. Y aunque Abraham fue infiel, mintió, le faltó la fe, lo mismo a mí. También me falta porque somos seres humanos imperfectos. Pero veo el amor de Dios en esa frase, pero también en mi vida. La veo en mi vida cuando siento que Dios está a mi lado, con mis hijos, porque finalmente las familias sanas, como dijimos el otro día, son ciudades sanas, países sanos y sociedad sana, lo que hoy día no encontramos, ¿cierto? Ahí veo el gran amor de Dios y Gracias. la provisión. Gracias. Gracias, Carmen. Muy bien. Bien dicho. Escuchamos a María y luego vamos con José. Adelante, María Rosalba. En Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí es el amor de Dios que yo puedo ver en la palabra de Dios que fue hacia Abraham, pero ahora es hacia mí, o como decía la hermana, es hacia nuestras familias y le buscamos. Gracias, María. José Antonio, hermano, adelante. Veo que el amor de Dios hacia nosotros, que Dios había elegido a Abraham para, para poblar ahí y poblar otras tierras. Y creo que Abraham dudó porque tenía miedo de morir, pero pienso que después Abraham también pidió perdón y Dios lo perdonó. Gracias, hermano. Muy bien. Bien dicho. Excelentes comentarios, excelentes aplicaciones. Muy bien. Y aquí vemos las promesas tan claras, tan preciosas que Dios le dio a Abraham. Y todas esas promesas se cumplieron perfectamente cuando pues Dios le envió un hijo, cuando Dios le concedió un hijo y de él todas las bendiciones que se iban cumpliendo día tras día cuando vio justo y necesario el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, aún así, cuando Abraham falló, Dios se mantuvo firme a sus promesas. Dios siempre es fiel, ¿verdad? Con nosotros, la misma situación. Hay días en que nuestra vida de fe, como cristianos,
hay gozo, hay alegría, estamos brincando, estamos bailando, alabando a Dios. Pero otros días, siendo honestos, estamos por el suelo, nos sentimos avergonzados por haber ofendido a Dios. El Señor no llega y nos dice, yo te dije, mira, ahí vas a estar en el suelo, ahí es donde estás. Todo lo contrario, el Señor, al ver nuestro corazón arrepentido, dolido, angustiado, nos levanta, nos da, nos cura con el bálsamo suave las heridas causadas por el diablo, por la carne natural pecaminosa, y nos levanta, nos toma entre sus brazos y nos dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? El mismo trato que trató Dios con Abraham también nos muestra diariamente. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos engañado? ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios, a nosotros mismos, a nuestros seres queridos? Pero al fin del día el Señor nos muestra su misericordia. Ve nuestra imperante necesidad del perdón. Ve nuestra imperante necesidad de la salvación. Ve nuestra imperante necesidad, hambre, sed de su palabra. Y ahí nos da. Entonces, vemos muchas bendiciones. Vemos el amor de Dios todos los días de nuestra vida. El amor de Dios es incondicional. No espera nada de nosotros. Todo lo contrario nos da sin esperar nada a cambio. Entonces aquí vemos todo eso. Hizo eso con Abraham. Lo cuidó, lo protegió Su y, mujer de y Abraham también también, amor. pues le enseñó muchas cosas. Muy bien, ¿qué pediremos que Dios obre en nosotros? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Alguna cosita que pediría usted? Luis, adelante. Pues yo le pediría fe para los momentos de turbulencia en mi vida. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Esperanza. Bueno, También le pediría a Dios, pues que en todo tiempo esté protegiéndome, así como protegió a Abraham en esos momentos difíciles. Gracias, ujú. hermana. ¿Sí? Yo Pedro, hermano, adelante. ay, perdón. Bueno, vamos con Pedro y luego con Edna. ¿Está bien? Pedirle paciencia y su bendición. Paciencia y su bendición. Muy bien. Adelante, Edna. Gracias, hermano. Sí, pues igual, ¿no? Que la desconfianza que a veces tengo de si será cierto que actuar de determinada manera, pues trae malas consecuencias, ¿no? Pero pues como ya lo vimos con Abraham, el actuar de manera diferente a los designios de Dios, pues necesariamente nos va a traer consecuencias adversas. Entonces, yo le pediría eso, que me dé fuerza, que me dé fe para confiar plenamente en su palabra, y que a pesar de que tal vez yo como humana vea que las consecuencias van a ser peores, pues al final no. Al final seguir su palabra es benéfico y es bien para nosotros. El no seguirla, pues aunque sea una cuestión piadosa, una mentira piadosa, siempre va a ser adversa. Eso pediría. Gracias, Edna. Muy bien dicho. Sí. Pedir todos los días que el Señor nos mantenga firmes en la fe, confiando en sus promesas, deleitándonos en la gracia gratuita e incondicional que Él nos ha dado. A pesar de nuestros defectos, el Señor nos ama y quiere que estemos en el cielo con Él. Gracias, Edna. Muy bien. También otras podemos. Juan, adelante. Yo le pediría a Dios que me dé fe en mis momentos de debilidad, de flaquezas espirituales, que Dios me conceda
esa fe firme para poder no volver a cometer los errores que cometió Abraham, sino más bien confiar más en la fidelidad de Dios, en la promesa de Dios. Amén, pastor. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muy bien, escuchemos a José Antonio y avanzamos. Yo le pido a Dios siempre fortaleza. ¿Por qué fortaleza? Porque estos últimos 3 meses tuve un poquito con la salud media, un poquito fregada con la operación de mi ojo y me bajoneaba, pero siempre le pedía fortaleza y siempre, la mayor parte he asistido a todas las clases, porque las letras chicas casi no podía leerlas, pero ahora sí estoy bien. Eso, pastor. Gracias, hermano. Fortalecen las debilidades. Bien dicho, hermano. A mí voy a leer los comentarios. Fidelidad para cumplir su propósito. Excelente. Fe y sabiduría. Me ayude a ver y me tome firme en su mano. Gracias. Excelente. Entonces, sí que el Señor nos mantenga firmes en su fe, en la fe, y también que el Señor nunca, nunca nos suelte de su mano, ¿verdad? Porque una cosa que yo aprendí cuando criando a mis niños, ¿verdad? Cuando eran pequeños, cuando ellos me agarraban de la mano, había la posibilidad de que se soltaran y pues les pasara algo, ¿verdad? Pero cuando yo les agarraba de la mano, sabía que ellos estaban seguros. Y es lo mismo con nosotros. Que el Señor Jesucristo siempre, siempre nos tome de la mano y que todos los días caminemos junto a Él. Que Él sea nuestro guía en todo momento de nuestras vidas. Entonces así vamos a estar bien seguros, confiando en Él, aceptando con resignación las cosas, los retos, las dificultades de la vida. Muy bien, en los minutos que nos falta vamos a ver las promesas de Dios a Abraham. Aquí vamos a tomar en consideración las múltiples bendiciones que el Señor le dice a Abraham. Un voluntario que me ayude con la lectura de estos pasajes bíblicos. Vamos a leer algunos de ellos. Por favor, de aquí de la pantalla pueden leer para que... Alirio. Recuerda el pasaje que no alcanzo a ver en la pantalla, ¿no? Aquí está. Es una parte de Génesis que leímos. No sé si puede ver en la pantalla. No, no alcanzo a ver, pastor. ¿Me dice el pasaje, Ok. por favor? A ver, estamos en... estamos en Génesis 12. ¿Desde qué versículo? Ver, serían 6, creo. Bueno, entonces Son algunos empiezo desde el... versículos escogidos aquí. Bueno, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del Siquem, hasta el encino de More. Creo que es desde el principio. A ver, aquí está el principio. Es desde el comienzo, 12:1. Donde dice, Bueno, vete de tu tierra y de tu parentela. vete de tu tierra y de tu parentela, la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Muy Abraham bien. como... Hasta ahí por ahora. Entonces ahí está. Bendición tras bendición, ¿verdad? Y lo que siempre vamos a recordar es quién está haciendo esta bendición. Es Dios. Estas promesas Él le está dando, ¿verdad? No está diciendo, si te portas bien, conseguirás esto, harás esto. Todo lo contrario, Él está diciendo, yo haré de ti, aunque te parezca difícil, aunque parezca imposible, ¿verdad? El que te está diciendo es capaz de hacer lo imposible posible y así lo hizo.
Otro voluntario que me ayude a leer. Ahora estamos en Hebreos. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Esperanza, hermana, ayúdeme, por favor. Hebreos 11, del 8 hasta el 16. Aquí vamos a leer y vayamos prestando atención a lo que dice primeramente de Abraham, luego de Sara. Adelante, Dice, Esperanza. por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en la tierra extraña, y vivió en tiempos con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracias, hermana. Muy bien, entonces, imagínese usted si hoy un día, si alguien nos llamara a servir en algún otro lugar, lo primero que uno pensara es qué va a haber para mí, dónde voy a vivir, qué me van a dar, una moto, un carro, una bicicleta por lo menos y todo eso, ¿verdad? Pero Abraham no, dijo el Señor, le dijo que vaya a tal lugar y él fue sin saber. Entonces ahí vemos la fe de este siervo del Señor. Continúe, Esperanza, por favor. Ahora sí. Oh, perdón, el micrófono. El micrófono Esperanza se bloqueó otra vez. Ahora sí. Ya. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aun cuando era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Gracias, hermano. Y continuemos un poquito más. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces, con todo lo que leímos sobre estos siervos de Dios, quienes el escritor de Hebreos los coloca ahí en esa lista privilegiada de hombres y mujeres de la fe, ¿verdad? ¿Qué perspectiva nos da la fe de Abraham y Sara aquí? ¿Qué podemos ver, admirar de ellos, tomar de ellos como parte de nuestra vida de fe? ¿Qué piensan? Carmen. La perspectiva que nos da la fe de Abraham y Sara al día de hoy es que debemos de imitar esa fe, valga la redundancia, porque andamos por fe, no por vista, ¿cierto? Y porque si somos fieles hasta el final, la palabra dice que tendremos recompensa y tendremos recompensa, porque Dios no es un Dios que mienta, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Y así como a ellos les fue fiel, a nosotros hasta el día de hoy, Él no está siendo fiel. Somos infieles, pero Él permanece siempre siendo fiel. Esa es la perspectiva que a mí me da la fe de Sara y de Abraham, y he tratado en mi vida cristiana de tenerla y aumentarla leyendo la palabra, ¿cierto? Y la fidelidad a Dios es lo más grande, la fe.
de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros, por Gracias. supuesto. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué perspectiva? Ya dijo nuestra hermana Carmen. ¿Alguna otra cosita que podamos aplicar? Esperanza y luego vamos con Alirio y Sofía. Pues sí, le pedimos a Dios que nos dé esa fe que tuvo Abraham y Sara, porque ellos salieron y dejaron todo atrás, confiando en que lo que Dios les había prometido de una tierra eh, de bendición y que iba a ser de ellos una gran nación, pues en el momento dudaron, ¿no? Porque más adelante vemos que duraron, pero en el momento de que Dios les ordenó eso, ellos no dudaron, sino tomaron acción y creyeron y fueron obedientes a lo que Dios les mandaba. Gracias, Esperanza. Escuchamos a Alirio. Es como lo leímos en el texto de Génesis 11:12, que Abraham, pues él falló pues en su desobediencia, él falló pues buscando su propio propósito. Sin embargo, Dios en su misericordia, él preservó el propósito en Abraham y en Sara, y pues nos enseña hoy que a pesar de las dificultades, de nuestras debilidades humanas, porque nosotros siempre fallamos como humanos, pero Dios siempre busca en nosotros un propósito. Por tanto, debemos estar muy atentos a ese propósito y para eso debemos pedirle pues fortaleza, pedirle sabiduría, pedirle que nos aumente la fe y no desligarnos de su misericordia para que Él pueda cumplir su promesa de que nosotros seamos instrumentos para que así sea, y no debemos olvidarnos de su poder, su grandeza, que puede impactar en nosotros a pesar de nosotros ser seres débiles y seres desobedientes. Gracias, Gracias, pastor. Alirio. Muy bien. Vamos a pensar un poquito en esta pregunta. ¿Por qué Sara, Abraham y los demás personajes están en esta lista de honor que escribe Hebreos, el escritor de Hebreos? Luis. Yo creo que porque a pesar de que todas esas personas que están en el capítulo 11 de Hebreo tuvieron tropiezo. La Biblia dice que por torpe que sea el que esté en este camino no se extraviará. Aprendieron a levantarse y a volver a poner su confianza en Dios. A pesar de las debilidades humanas, creyeron moviendo al invisible. Aunque ellos no vieron, muchos de ellos no vieron ni siquiera, porque Abraham vio su descendencia hasta ciertos años, pero él no vio el cumplimiento completo, pero creyó. Y yo creo que así debemos ser nosotros, que debemos creer, ¿verdad? Como estos hombres, aunque tuvieron defectos y no tuvieron las mejores condiciones. Por ejemplo, cuando se habla de Rahab, no era la mejor persona con mejor reputación, pero tuvo una confianza en Dios a pesar de nuestros defectos humanos. Si nosotros no nos sabremos sobreponer y poner esta confianza en Dios, el Señor cumplirá su propósito. Gracias, Luis. Alirio, y luego avanzamos con la última parte. En su propósito, Dios, para cumplir su promesa, Él escogió a una serie de personajes y que a pesar de sus debilidades y defectos, ahí estaba Sara y estaba Abraham, y Él preservó de que así fuera
y el transcurrir del tiempo y los personajes que él había escogido para que se cumpliera la venida posterior del Redentor. Y bien dice en el Nuevo Testamento su palabra que él de lo más necio hace lo más sabio. Entonces, finalmente él utilizó a las personas que con sus defectos y sus errores y sus desobediencias, él ya estableció de que con esas personas iba a seguir la cadena de descendencia para llegar a nuestro rector, que es Cristo. De hecho, como lo Gracias. mencionaba el hermano anterior, utilizó a Rahab, utilizó a Ruth y a todos esos personajes que el mismo rey David, que él cometió errores, pero él los bendijo para que se cumpliera su propósito. Gracias, pastor. Gracias, Alirio. Muy bien. Les hice la pregunta porque a veces nos enfocamos mucho en lo que nosotros podemos hacer en la vida que llevamos, ¿verdad? Y aquí ellos están en la lista por la gracia de Dios, por la fe que pusieron en su Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo para nosotros. Usted y yo, por la gracia de Dios, estamos escritos en el libro de la vida, no por algo que yo y usted hagamos, sino todo por la gracia y la misericordia de Dios. La fe que Él ha plantado en nuestros corazones, como ya vimos, es un regalo de Dios, ¿verdad? Hay días que yo puedo pensar que estoy en el mejor día de mi fe, que yo no he ofendido a Dios en nada con mis acciones, ¿verdad? Pero acuérdense, hermanos y hermanas en Cristo, que Dios también juzga nuestros pensamientos. Y ahí sí salimos perdiendo por goleada, como decimos, ¿verdad? Entonces aquí todos los héroes que están, entre comillas, en la Biblia, todos ellos encontramos defectos. En ninguno de ellos hay perfección, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso Él dejó la comodidad del cielo, por eso Él se molestó en venir a vivir, nacer acá en la tierra, para vivir nuestra vida, para sufrir, experimentar todo lo que nosotros experimentamos diariamente, con la única diferencia que no hubo pecado alguno ni engaño en su boca, ¿verdad? Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Estamos hechos de carne y hueso, que sangre corre por nuestras venas, ¿verdad? Y ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la fe que Él mismo nos ha regalado, por la fe que el Espíritu Santo lo cuida todos los días, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, para que nuestra propia carne no mate esa fe, para que el maligno no sople con el viento y apague esa vela encendida que Cristo lo ha plantado, lo ha encendido mediante su pasión, muerte y gloriosa resurrección, ¿verdad? Entonces, nuestra salvación, nuestra vida de fe aquí, de santificación en esta tierra, es obra de Dios de principio a fin. Entonces, cuando pensamos en eso, cuando vemos a estos personajes de la historia, lo que hicieron, lo que mintieron, engañaron, muchos de ellos mataron, muchos de ellos le dieron la espalda a Dios, pero fue por la misericordia, por la gracia y por la confianza firme, por la fe que tuvieron en Cristo Jesús, que están en el cielo y un día tendremos la dicha de conocerlas, ¿verdad? Y una cosa más, el último texto bíblico que nos muestra aquí que no estamos solos, que hay una multitud de creyentes que todos confiamos en Cristo Jesús, y cuando hay 2 o 3 o muchos creyentes, hay gozo espiritual para nosotros porque nos damos cuenta que no estamos solos, ¿verdad? Un voluntario que me ayude con la lectura de Hebreos 12, 1 al 2, por favor. Hebreos 12, 1, 2. Ya, por favor, adelante.
Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Estos dos últimos versículos resumen toda la historia, ¿verdad? Como ya dijeron ustedes, Abraham, Sara y los demás patriarcas murieron sin ver cumplida la promesa. Sin embargo, creyeron, se abrazaron de ella, firmemente miraron que su Mesías, que su Salvador venía. Y en eso creyeron y eso les fue contada por fe, por el hombre de la fe, Abraham, ¿verdad? Que es conocido. Fue contado por fe y también fue declarado justo ante los ojos de Dios. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Gracias por su participación. No tenemos la lección para el día lunes. La Génesis 22, vamos a leer 1 al 19. Aquí vemos, ya pasamos unos capítulos, vemos el tiempo que ellos esperaron para que se cumpliese la promesa de Dios, que Dios le hizo a Abraham de darles un hijo varón. Pasaron 25 años, también pasó lo que Sara quiso echar una mano a Dios, ayudarle. Nació Ismael, ¿verdad? Fruto de una relación que tuvo Abraham con su sirvienta Agar y los problemas que se vinieron después. Sin embargo, Dios lo visitó a Abraham y le dijo, de aquí a un año van a ser el hijo que yo te prometí hace 25 años atrás. Dicho hecho, nació, el niño creció a más o menos 12, 13, 14 años. El Señor le dijo, quiero que sacrifiques a tu único hijo, al que amas, ¿verdad? Y así vamos a ver esa historia. Dios prueba a Abraham y vamos a meditar en nuestra vida también, ¿verdad? A veces cuando hay dificultades, pruebas en la vida, nosotros no somos tan fieles que digamos. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el regalo de la fe que nos has dado. Señor, tú nos has concedido ese bendito privilegio de saber que somos tus hijos, de saber que somos redimidos, de saber que somos perdonados de todas nuestras iniquidades y que un día nos llevarás a tu reino eterno donde viviremos en perfecta justicia y santidad. Señor, te damos gracias porque nos concedes abrir las páginas de la Biblia, leer, Señor, regocijarnos y amarte más a ti, Padre Celestial, porque tú eres fiel a tus promesas. Nosotros te fallamos, nosotros, Señor, no cumplimos lo que decimos, pero tú siempre nos muestras tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu compasión infinita y tu paciencia por cada uno de nosotros. Señor, que el gozo del perdón, la alegría de saber que somos tus hijos, nos motive a compartir con otros el Evangelio. Al mismo tiempo que nos lleve a tus pies, Señor, a vivir con corazones agradecidos, dándote gracias por el perdón, por la promesa de la vida eterna que nos has dado. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Que el Señor les acompañe y nos veremos el lunes.